hacemos siempre que nos disponemos a recibir su palabra. Esta palabra que es un alimento para nuestra alma, nuestro espíritu. Esta palabra que nos fortalece, que nos da a conocer la voluntad de nuestro Padre, manifiesta su propósito en nuestra vida. Pero es necesario que la palabra de Dios se revele en nuestro corazón, se haga viva en nosotros, porque solamente así es que podemos ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. La única forma en que se va forjando en nosotros el carácter de Cristo y vamos teniendo esa mente de Cristo para vivir para esta nueva vida que nos ha dado. Por eso le pedimos a nuestro Padre Celestial que obre ese milagro en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que revele su palabra en nosotros. Amén. Amén. Bien, hemos venido desde hace algunos domingos recibiendo la revelación de la palabra, esta obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, los dones, estos regalos de Dios que nos ha dado para su propósito, para que le sirvamos a Él. Y hoy precisamente leyendo un versículo que el apóstol Pedro escribió a los judíos. Recuerden que Pedro se enfocó en sus hermanos judíos, mientras Pablo iba a los gentiles. Y este versículo nos da una revelación maravillosa, y en él habla el apóstol Pedro acerca de precisamente la palabra profética, pero quiero leerles la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiero hacer una pausa en esta primera parte de este versículo, porque aquí está dirigido, como les decía anteriormente, a los judíos que aún en ese momento no reconocían, como aún los hay en este tiempo, y no solamente judíos, sino de todos los pueblos, de todas las razas. Todavía hay quienes no reconocen a Jesús como el Mesías prometido. Y a ellos Pedro les dice: miren, tenemos, ¿sí? Ustedes tienen la palabra profética más segura, estas palabras, estas profecías que anunciaban precisamente la venida del Mesías. Esta palabra profética que estaba allí plasmada en las Sagradas Escrituras, lo que conocemos el Antiguo Testamento. Aún en este momento no estaba conformado todo el canon de la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Pedro empezaba a escribir sus cartas a las iglesias, Pablo igualmente estaba haciendo lo mismo. Así de que él está haciendo referencia a todos esos libros de los profetas que ya tenía el pueblo judío y que estaban atentos a ellos. Pero viene la segunda parte que nos toca ahora a nosotros, que es la maravillosa bendición que tenemos nosotros ahora en Cristo. Dice así: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. En nosotros, dice el apóstol Pedro, le dice a los judíos: miren, estén atentos a la palabra profética segura que tenemos, ¿sí? O sea, lo que eran las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, le dice a ellos:
hasta el día, hasta el momento en el que ahora sabemos nosotros, la obra maravillosa del Espíritu Santo, toque nuestro corazón, y dice la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el momento en el que esclarece el día, esto significa o representa que salimos de la oscuridad a la luz, y en ese momento podemos ver, ¿sí? Somos, lo vamos a ver un poquito más adelante, iluminados, y podemos ver. Y no solamente eso, sino que habla del lucero en la mañana. ¿Qué significa esto? El lucero, aun cuando hay luz, él resplandece. Y por eso es una referencia a Cristo. Entonces en nosotros ya esclareció el día. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que ha nacido de nuevo, ya vino a la luz, vino al conocimiento, ya puede ver el reino. Recuerden que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. 3 veces se lo dijo, y en la segunda vez le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino. Para poder entrar hay que verlo, ¿sí? Primero lo vemos y hay que entrar al reino. Entonces viene la luz, esclarece la luz, y esto ha sucedido en nosotros. Ya hay luz, ya se ha iluminado el día, ya podemos ver, ya tenemos el conocimiento, empezamos a recibir la palabra. Por eso hablamos siempre de la necesidad, el anhelo que hay en nuestro corazón, debe de haber en nuestro corazón, de que la palabra de Dios se revele en nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no, caemos en el grave peligro de vivir una vida religiosa. Una vida religiosa es donde nosotros creemos que estamos agradando a Dios bajo nuestros propios estándares de justicia, de conducta, de moral, de leyes, etcétera. Pero somos nosotros los que determinamos, ¿sí?, lo que creemos que debe de ser. No estamos alineados a la verdadera voluntad del Padre. Por eso, al revelarse la voluntad del Padre a nuestra vida, es que nosotros podemos transformarnos, podemos cambiar, ya no a nuestra manera de pensar, ya no a lo que nosotros queremos, sino a lo que nuestro Padre Celestial desea de nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribió también al respecto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se iluminó, podemos ver, para que tengamos nosotros este maravilloso conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en Cristo Jesús. Y el conocimiento de la gloria de Dios en nosotros es lo que nos lleva al cumplimiento del propósito de Cristo Jesús en nuestra vida, del deseo de Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia, en plenitud. Únicamente cuando la gloria de Dios se manifieste en nosotros, cuando tenemos el conocimiento de la gloria de Dios en nuestra vida, cuando se hace viva en nosotros, es que podemos tener plenitud de vida. Nada de este mundo, nada absolutamente de este mundo puede satisfacer nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta de lo espiritual, ¿sí? Y es la gloria de Dios que resplandece en nosotros la que nos lleva a esta vida plena, a esta vida abundante que Cristo Jesús desea para todos y cada uno de nosotros, aquellos que le conocemos, aquellos que le aceptamos como Señor y Salvador. Empezamos a vivir este maravilloso milagro de saber la gloria de Dios en nosotros.
¿Por qué? Porque se ilumina, da el conocimiento de su gloria, dice, en la faz de Jesucristo. Recuerden, hace unos domingos hablábamos, en el primer capítulo de Hebreos, en el primer versículo que dice que en los tiempos anteriores, ¿sí?, le hablaba Dios a los padres por medio de los profetas. Dice, pero en los postreros días está hablándonos a nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros en la faz de Jesucristo, en el conocimiento de Cristo, que en la medida en que cada día más Cristo se está forjando en nosotros, se está haciendo en nosotros, nuestra mente va siendo transformada, nuestro carácter, la revelación de su palabra, nuestra fe está creciendo, nuestra fe es Cristo en nosotros. Empieza a crecer nuestra fe, el conocimiento de Cristo, es la gloria de Dios, se va iluminando en nosotros y nos va llenando de gozo, nos va llenando de toda esta seguridad que tenemos en Él, de nuestra esperanza, todo lo que hemos venido recibiendo de su palabra, de todas las promesas cumplidas en nuestra vida, la gloria de Dios manifestándose en nosotros, ¿sí? En este mismo capítulo 4, en el versículo 7, dice, escribe el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro, estamos hablando de este tesoro, la gloria de Dios, la iluminación, el conocimiento, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Nosotros, físicamente hablando, sabemos que fuimos formados del barro, ¿sí? Y que vamos a la tierra, o sea, nuestro cuerpo es un vaso de barro, pero nuestro espíritu, nuestra alma está contenido en este vaso de barro, donde se ha manifestado la gloria de Dios, donde el Espíritu Santo ha venido a morar, y hace referencia precisamente a lo que es el poder, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora que veníamos hablando de los dones, si alguno está operando en algún don, la impartición de Dios en su vida, nunca puedes sentirte más que los demás. Nunca puedes decir, ay, yo soy profeta porque a mí Dios. No, eres un vaso de barro, ¿sí? La excelencia del poder es de Dios, es Dios el que está obrando, y debemos de reconocer y saber que todo don, todo lo que Dios nos da es para Él, para el servicio del Señor, ¿sí? Así es de que tenemos que tener esto siempre presente en nuestra vida. La gloria de Dios ha resplandecido en nosotros ya. Cristo Jesús está hablando a nuestras vidas, está cumpliendo con su propósito, ¿sí? Por eso, en el siguiente versículo, en el 8, dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay algunos que erróneamente creen o dicen que al conocer a Cristo ya no habrá tribulación, ya no va a haber sufrimiento. Están equivocados. El Señor mismo nos dijo, van a pasar por tribulaciones, pero no teman, yo estoy con vosotros, ¿sí? Siempre estaré con vosotros. Así es de que el apóstol Pablo nos lo recuerda y dice, bueno, si estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque sabemos que Él dio una promesa, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él no nos va a dejar. Él nos dio esta promesa y dijo, no teman, yo voy a estar ahí con ustedes en medio de la tribulación, yo voy a estar ahí, voy a estar ayudándoles, voy a estar manifestando mi gloria para que sigan adelante. Esta es una promesa que Él nos ha dado. Dice, en apuros, ¿cuántos de ustedes han estado, están o estarán en apuros? Todos, ¿sí? Todos. Pasamos apuros de muchos tipos, mas no desesperado. Fíjense una cosa, a veces nosotros empleamos términos por costumbre, sin fijarnos en el verdadero sentido de la palabra, lo que significa. ¿Saben lo que significa desesperado?
¿Saben cuál es la definición de desesperado o desesperación? Es falta total de esperanza. O sea, se acabó la esperanza. Y esto es un grave error que como hijos de Dios cometemos, porque nosotros no podemos perder nunca la esperanza, porque la esperanza crece en nosotros en la medida en que la palabra de Dios se va revelando. Recuerden que dice, todo ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que con paciencia y consolación sigamos creciendo en la esperanza. En la medida en que se manifiesta la gloria de Dios en nosotros, nuestra esperanza crece. No podemos nunca decir, estoy desesperado. Y confieso que yo también a veces lo he dicho. Pero en el momento en que yo me pongo a estudiar la palabra y que veo esto y digo, bueno, pero ¿cuántas veces uno emplea este término? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? ¿Qué es lo que el apóstol está transmitiéndonos? Sí, todos pasamos por apuros de diferente tipo. Dice, pero nunca debemos de estar desesperados. Desesperanza, falta total de esperanza. No, yo no he perdido la esperanza, por lo tanto no puedo estar desesperado. Estaré apurado, estaré pasando por apuro, pero nunca podré decir que estoy desesperado. Así que empezaré a cambiar mis hábitos, mi manera de hablar, y empezaré a no usar la palabra desesperado cuando esté pasando por algún apuro, porque nuestra esperanza nunca puede desaparecer de nosotros. Esa permanece por siempre en nuestro corazón. ¿Sí? Versículo 9. Perseguidos. Sí, hay muchos todavía y seguiremos y se seguirán en muchas partes siendo perseguidos, ¿sí?, por la fe, pero nunca estaremos desamparados, porque nuestro Padre Celestial siempre va a estar presente. Derribados, sí, podremos caer en determinado momento, nos pueden meter zancadilla, podemos tropezar, podemos caer, pero nunca quedaremos derribados. Siempre habrá una mano que se posará sobre nosotros y nos levantará y te dirá, yo soy tu Padre que te amo y no te voy a dejar allí. Esta es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, somos sus hijos. ¿Y qué padre no corre a levantar al hijo cuando el hijo es derribado? ¿Qué padre no corre a tenderle la mano al hijo cuando el hijo lo necesita? Cuando flaqueen sus fuerzas. Y nuestro Padre Celestial que permanece en nosotros, que se ha manifestado en nuestra vida, siempre estará allí para tendernos la mano. Y si no pudiésemos caminar, en sus brazos nos levantará y seguiremos avanzando, porque la promesa de Dios está allí presente. No los dejaré, dice el Señor, yo estaré con vosotros. Esa es la gloria de Dios. Esa es la manifestación de su gloria. Se ha iluminado para nosotros. Muchos no lo conocen, muchos no saben de esto, entonces viven, están desesperados, ya perdieron las esperanzas, están angustiados, algunos inclusive piensan hasta en quitarse la vida, sienten que ya la vida no tiene sentido, perdieron toda esperanza, se sienten derribados, se sienten que ya no pueden seguir adelante, ya no hay nada más. Pero un hijo de Dios siempre tendrá esperanza, un hijo de Dios siempre sabrá que su Padre Celestial está allí para levantarle, un hijo de Dios sabe que aunque caiga, nunca será destruido, aunque sea derribado, siempre se levantará, porque tenemos una meta que cumplir, tenemos un propósito que ha sido establecido por Dios y alcanzaremos ese propósito porque la voluntad de Dios está sobre nosotros. Así de que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Aleluya. Pero fíjense aquí, viene lo bueno. Aquí viene lo mejor de todo. Versículo 10. Dice así. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y cómo llevamos la muerte de Jesús sobre nosotros? No es cargando una cruz, no.
Hay algunos que andan por ahí cargando una cruz caminando. No es así. ¿Cuál es el propósito, la finalidad, la esencia, el sentido de la muerte de Jesús? ¿Por qué fue que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo? ¿Por qué fue que siendo Él Dios dejó su divinidad y vino a este mundo como hombre para morir en la cruz, derramó su sangre preciosa por nosotros? ¿Cuál es la finalidad de la muerte de Jesús? ¿Cuál fue su esencia? ¿Liberarnos de qué? Del pecado. ¿Cómo llevamos nosotros la muerte de Jesús en nuestro cuerpo? Manifestándose el propósito de su muerte. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que había en nosotros quedan atrás, todo queda atrás, y ahora todo es hecho nuevo para una nueva vida en Cristo. Y si el propósito, la finalidad, la esencia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue liberarnos de las ataduras del pecado para presentarnos ante el Padre haciendo las paces con Él, ¿cómo llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo? Viviendo la libertad que Cristo nos ha dado, rompiendo las ataduras con el pecado. Esto es, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos tomando la decisión de cambiar de vida, ¿sí? De vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Para ello tenemos que conocer la voluntad de Dios. Para ello necesitamos la revelación de su palabra. Para ello hemos sido iluminados, ¿sí? Se abrieron nuestros ojos espirituales, brilló la luz en nosotros para ver el reino, para conocer el reino, para entrar al reino y para vivir de acuerdo al reino. Un reino de paz, de justicia, de verdad, un reino de amor, donde no hay cabida al pecado. Aquel que sigue viviendo en el pecado no está llevando consigo la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es para la libertad, para romper las cadenas, para redimirnos de las ataduras del pecado y hacernos libres para Él. Esa es la forma en que nosotros llevamos en todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, viviendo la libertad que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz. No, es que yo no puedo dejar de pecar, porque es que estoy atado al pecado, porque no puedo. Cristo Jesús ha roto las cadenas, te ha hecho libre para que tengas una nueva vida para Él. Y eso es llevar, claro, necesitamos el conocimiento de la palabra. Por eso les decía que aquellos religiosos, los religiosos, dicen, no, yo no creo que esto esté mal, yo no creo que a Dios esto le desagrade. Tan chévere también que me la paso, porque no le va a gustar a Dios. No, yo no creo que a Dios no le guste esto. No, yo no creo que esto sea pecado. No, yo no creo, yo sí creo, yo digo, yo pienso, yo creo que Dios es así, yo creo que esto es lo otro. ¿Va? Religiosidad. Únicamente religiosidad. Pero cuando tú vienes a la palabra, y cuando la palabra se revela a tu vida, y cuando tú ves el reino, y cuando tú empiezas a buscar precisamente que se manifieste esa justicia del reino, y estás viendo por qué murió Cristo por ti, que te hizo libre del pecado, para que vivas para Él, entonces tienes que vivir de acuerdo a esa voluntad del Padre, ¿sí? No es por nuestras acciones, no es por, voy a hacer tal cosa para agradar a Dios, voy a hacer esto, o que esté únicamente en nuestros labios. Hay muchos que dicen, no, es que yo quiero honrar a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Ajá, ¿y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y por qué vives como vives? ¿Y por qué actúas como actúas? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué? Si ya Cristo te hizo libre del pecado. No, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque han hecho su propia justicia. No es la justicia de Dios, sino la propia justicia del hombre. Así es de que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo y le dijo, mira, Timoteo, en la segunda carta que le escribió en el capítulo 2, versículo 11 y 12, leemos lo siguiente. Timoteo, dijo Pablo,
palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿a qué debemos de morir nosotros? Al pecado. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y este tema del sufrimiento, tengan cuidado, porque no es el sufrimiento que de alguna manera en el mundo hay. Porque en este momento, por ejemplo, todo el mundo está sufriendo del embate de esta pandemia, que sí, cristianos, hijos de Dios o no cristianos, que con todos, a todos nos mantiene, sí, esto. Entonces cualquiera puede decir, ay, entonces yo también estoy sufriendo y bueno, yo también voy a reinar con Él. No, no se refiere a este sufrimiento. No, toda la vida el mundo ha tenido tribulaciones de este tipo y mucha gente sufre por diferentes cosas, ¿sí? ¿A qué sufrimiento es al que se refiere el Señor? Cristo Jesús, ¿qué sufrió Él? Él sufrió algo por nosotros para libertarnos del pecado, ¿sí? Él pagó por nuestro pecado. Dice, si nosotros sufrimos con Cristo, si nosotros al reconocer que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestro pecado y empezamos a llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, en muchas áreas, en muchos momentos quizá nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, este vasito de barro, unos más chiquitos, otros más grandes, ¿sí? Que tiene esa tendencia, esa naturaleza, ¿sí? Que no quiere desprenderse de sus deseos, de sus, en fin, tantas cositas que vamos por ahí, ¿sí? Y entonces, porque no queremos sufrir, ¿sí? No queremos que nuestro cuerpo sufra, nuestros deseos sufran, nuestras emociones sufran, nuestros sentimientos sufran. Entonces estamos dispuestos a quebrantar la voluntad de Dios. Porque ¿cómo? Yo no voy a sufrir por esto. Cuando Cristo sufrió todo para darnos salvación y vida eterna. Cuando Cristo llevó sobre su cuerpo sus llagas, nuestras enfermedades. Cuando Cristo fue coronado de espinas y traspasado su costado y derramó hasta la última gota de sangre para darnos salvación y vida eterna, para libertarnos del pecado. Y muchas veces no estamos dispuestos a sufrir nosotros para vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios, sino que seguimos viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos, ¿sí? Porque no quiero dejar de disfrutar o de vivir o de hacer tal como debe de ser. En una ocasión hablé con unos padres, una madre, unos padres de familia, no aquí en Venezuela para que nadie se voltee a ver, en otro país, estaba en Italia, y llegué a hospedarme a su casa. Estaba hospedado en su casa. Y me enteré que su hijo tenía ya varios tiempos viviendo en casa de ellos con una de sus novias. Porque en Italia es muy común que los hijos lleven a sus novias a la casa de sus padres y pasen con ellas tiempo. Eso es muy común, los que no conocen a Cristo. Esa es la cultura, eso es aceptado, ¿sí? Pero esta familia, ellos conocieron a Cristo, conocen a Cristo, tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cuando yo me entero de esta situación, yo llegué, fueron por mí al aeropuerto de Roma y ellos viven como a 3 horas de Roma, ¿sí? Llegamos como a la 1 de la mañana a su casa. Imagínense ir 3 horas por mí al aeropuerto y luego regresar otras 3 horas y no,
se portan maravillosamente bien. Pero cuando yo llego allí y me entero de esta situación, wow, yo estaba orando y decía, Padre, ¿cómo debo yo hablarles a ellos que entiendan que no pueden permitir que su hijo venga a su casa y traiga a la novia y esté cohabitando en una habitación, o sea, fornicando, porque si no estás casado, toda relación sexual, así se quieran mucho. Uy, ¿sí? Así estén enamoradísimos. Pero si no se han casado, ¿sí? La Biblia dice que eso se llama fornicar, ¿sí? Aunque no les guste a muchos, pero así se llama. Se suena feo, pero así se llama. Eso es un pecado, eso no agrada a Dios. Así de que bueno, y orando el Señor me dijo, tienes que salir de esta casa. Acababa de llegar. Era la 1 de la mañana. Ellos ya se habían ido a acostar. Al día siguiente temprano, siempre a eso de las 6 de la mañana yo escuchaba la máquina del café, un expreso, que qué rico. El aroma me levantaba y escucho la maquinita moliendo el café y me levanto. Ni siquiera saqué mi equipaje, ni siquiera alcancé a sacar mi ropa. Me levanté, salí con mi maleta y me vio el señor de la casa y me dijo, Pastore, ¿a dónde vas? O sea, hablando un italiano español, ¿no? Yo lo hablo así medio español italiano, no sé. Y le digo, necesito hablar con ustedes, me voy. ¿Pero por qué si me dijiste que ibas a estar aquí varios días? Le digo, porque ayer en la noche orando, el Señor me dijo que saliera de tu casa. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Le digo, porque a Dios no le agrada lo que ustedes están permitiendo en su casa, que es el pecado. ¿Cómo? ¿Sí? Háblale a tu esposa y vamos a hablar de esto. Y ella me decía, pero ¿cómo voy yo a decirle a mi hijito? 30 años la Obregón ya. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijito que salga de la casa? Bien fácil, agarre sus cosas y se va. Así le dije, en directo. No así le vas a decir. No, pero ¿cómo? Y si se va, pues de eso se trata, que se vaya. Que arregle su vida, que se alinee y entonces usted abrirá las puertas de su casa y le recibirá y estará alineada al corazón de Dios. ¿Ustedes qué creen que hicieron? Me llevaron a mí a la terminal. ¿A dónde lo llevamos, pastor? Bueno, pues llévenme a la terminal, agarré mi tren y seguí mi camino. No estuvieron dispuestos a sufrir. ¿Están entendiendo esto? ¿Cómo? ¿Mi hijito? ¿Mi hijita? Están viviendo en pecado. Ay, pero aquí así se usa aquí en Italia. La cultura del reino de Dios no puede ser negociada con ninguna otra cultura. ¿Aló? ¿Estamos dispuestos a sufrir con Cristo? ¿Sí? ¿O no? Ajá. Algunos tendrán que llegar a su casa y poner orden en algunas cosas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y hay que entender lo que esto significa. Muchos profetizarán en mi nombre, muchos harán milagros, muchos, sí, sanarán a los enfermos en mi nombre, muchos, se aprenderán la Biblia de memoria, muchos esto, pero yo les diré, ¿saben qué? Apártense, háganse a un lado de mí, hacedores de maldad. Pero yo no soy el que estoy haciendo el pecado. Sí, pero tú lo estás consintiendo y tú tienes la autoridad para no consentirlo. O llevamos con nosotros la muerte de Cristo. Es nuestra responsabilidad.
Yo sé que muchos dicen que yo soy muy radical, otros me dicen que soy muy bíblico, que me apego mucho a la Biblia, que debería tener un poquito de mejores sentimientos. Otros me dicen que qué mal padre sería yo, que qué mal papá sería. Pero yo no estoy hablando de lo que yo sería, ni de lo que yo soy, ni de lo que hay en mi corazón o lo que pueda haber. Yo lo que les estoy hablando es de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estos ejemplos son únicamente para que podamos abrirnos, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos dé esa revelación. Y no nos engañemos a nosotros mismos. Queridos hermanos, Cristo viene pronto. Ya han pasado más de 2000 años de que Él vino a este mundo. Estamos en el inicio del tercer día. En cualquier momento, no sabemos, pueden ser años, 10 años, 20, no sabemos, nadie sabe. Pero en cualquier momento escucharemos las trompetas, el llamado del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que debemos de ser encontrados por Él irreprensible en espíritu, en alma y en cuerpo. Y quizá algunos digan, bueno, todavía falta mucho porque no se cumplen muchas de las profecías, todavía no han empezado el templo, todavía no esto, todavía no lo otro. Mira, puedes acostarte a dormir y en la noche escucharás la trompeta. ¿O alguien tiene algún contrato bien definido de cuántos años vas a vivir? En un instante, podemos encontrarnos con el Señor. Y si siempre llevamos con nosotros su muerte, dice la palabra, viviremos con Él. Así de que sonrían porque Cristo Jesús ha venido a nuestra vida, porque su gloria se ha manifestado, porque su palabra está presente en nuestro corazón. Denle gloria a Dios porque Él se ha manifestado y vivamos de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Por eso le pedimos, revélala a nuestra vida. Gracias, Padre. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este maravilloso regalo. Somos vasos de barro y a ti te plació, Señor, que tu gloria se manifestase en nosotros. A ti te plació enviar, Señor, a morar en nuestro corazón tu Santo Espíritu. Nos has dado dones para, Señor, cumplir nuestro propósito. Pero el poder es tuyo, la excelencia de ese poder solamente a ti te pertenece, Señor. Y tu palabra nos pide, Señor, que a donde vayamos, donde estemos, bajo cualquier situación, bajo cualquier lo que nos presentemos, se presente, cualquier lo que sea, siempre llevemos con nosotros la muerte de Cristo. Esto es la libertad que Él nos ha dado del pecado. Padre, servirte es un gozo. Conocer tu gloria es un gozo. Vivir alejado del pecado, Señor, es un gozo. No hay nada que pueda impedirnos, Señor, vivir la vida que tú tienes para nosotros. Lo que necesitamos es mantenernos, Señor, alineados a tu voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando les dejó ese modelo de oración a sus discípulos, les dijo, cuando oren, díganle al Padre, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos.
hagamos la voluntad de nuestro Padre, no nuestra propia voluntad. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hola, Dios te bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.